Muy bien, allí Sendibogio se encontraba en una situación comprometida, porque ya casi no le quedaba el polvo mágico, pero no se atrevía a decirlo, porque conocía el mal carácter y las peligrosas costumbres del duque. Pero de esa situación comprometida lo vino a sacar un alemán, Johann Heinrich Müller, quien había adquirido algunos conocimientos químicos como ayudante de un peluquero, y había hecho circular en Stuttgart el rumor de que era inmune a las balas. Cuando se corre por ahí la bola de que uno es inmune a las balas, la gente empieza a respetarlo. Este hombre estaba en la corte de Federico de Württemberg y solía hacerse disparar con balas de plomo, pero era un plomo amalgamado que no lograba herirlo. Pero para demostrar su poder, ante el duque Federico se hacía tirar unos tiros. Y en recompensa por esas exhibiciones, obtenía los favores del duque. Cuando Müller se enteró de la presencia de Sendivogius en la corte, sintió que su posición frente a Federico estaba amenazada. Procedió entonces con cautela. Le dijo al polaco que estaba en situación peligrosa, que el duque lo iba a detener en cualquier momento, y le dijo, mire, mejor huya. Lo hizo huir por un camino que se encargó de señalarle. Sendivogius rajó y cayó en la trampa. En el camino fue apresado por hombres de Müller, y le afanaron el polvo mágico, lo poco que le quedaba del polvo mágico. Müller se presentó ante Federico, dijo que el polaco que había huido era un estafador y que él tenía los verdaderos polvos mágicos, que eran en realidad los que él le había afanado a Sendivogius. Se dispuso a convertir en oro un pedazo de plomo y no le salió. Entonces, implacable, el duque de Württemberg lo mandó al patíbulo. Durante la ejecución, había un espectador, que era el polaco Sendivogius, que había vuelto para ver cómo le iba al que lo había afanado. Así que así se terminaron los polvos mágicos aquellos que el marino le dio a Seton, que Seton le dio a Sendivogius y que Müller le afanó a Sendivogius. Se terminaron, no había más. En el año 1619, Sendivogius se presentó en Viena dispuesto a llevar a cabo una transmutación en presencia del emperador Fernando II, y para regocijo de todos, el polaco consiguió convertir en oro puro una moneda de plata. Posteriormente se supo que había trampa. En realidad la moneda era de oro, él la había bañado en plata, y cuando la calentó desapareció la plata y apareció el dorado. También terminó mal Sendivogius. Tras descubrirse el engaño, también a él le cortaron la cabeza. O sea que murieron los tres. También murió el pobre marino. Los polvos no eran mágicos, pero sin embargo desataron la codicia, la estupidez y condujeron al crimen. Toda aquella época vivió enloquecida por la búsqueda de la piedra filosofal, de la piedra de toque, de la piedra que convertía especialmente el plomo o el mercurio en oro. Desde luego nadie la consiguió. Pero tan crédula era aquella sociedad que hasta se mataba por conseguir específicos que o bien convertían los metales en oro o bien devolvían al oficiante la juventud, el vigor, o lo alejaban de la muerte. Yo creo que no está mal la búsqueda de la piedra filosofal, pero los buenos alquimistas saben que esta es finalmente una alegoría. Lo que hay que convertir no es el plomo en oro, el objeto no es la fácil riqueza, la riqueza sin esfuerzo, sino que por el contrario, lo que señala la verdadera alquimia es un camino lleno de dificultades, al cabo del cual se sale mejor de lo que se entró. La verdadera transformación, la verdadera transmutación ocurre en el oficiante, en el alquimista, y lo que se recupera
es la potencia espiritual, y el elixir, si es que existe, es el elixir de la sabiduría, de la serenidad, de la benevolencia, de la inteligencia. Pero claro, esto es difícil comprenderlo. Al parecer se comprende esto después de haber andado una vida renegando con los satanores. Nuestra sociedad también busca sin saber que la busca. La piedra y el elixir. La busca también por estos dos distintos caminos. Algunos buscan el camino fácil del elixir que los convierta en ricos y famosos. Y otros eligen el camino difícil, el camino de lidiar con los satanores día y noche, noche y día, para obtener finalmente una transformación del propio espíritu, para convertirse ellos mismos en personas más inteligentes, más espirituales y más bondadosas. Los métodos no son quizá los de la alquimia, pero yo entiendo que son los dos caminos posibles para alguien que quiere hacer algo con su persona: el camino fácil y el camino difícil. Nosotros aquí, en este humilde programa, vamos a dedicar esta pequeña recordación de los polvos mágicos del marinero y que fueron pasando a Seton, a Sendivogius y al alemán Müller, a aquellas personas que eligen el camino difícil de la propia transformación. ¿Y con qué podemos ilustrar esta historia? Bueno, aquí lo más lindo, lo más extravagante, lo más cinematográfico acaso, es la falsa transformación que Sendivogius hace de una moneda. Una moneda que era de oro, finge que es de plata y después la convierte en oro. Hay algo noble, sin embargo, en esto, que es que la moneda era primero de oro. No sé por qué me gusta eso. A ver, yo encuentro que hay algo alegórico en esto, y no sé qué. Algo así. Esto es casi una digresión, no tiene mucho que ver con el tema. ¿Usted no ha conocido alguna vez a esa clase de mujeres que, siendo hermosas, se fingen un poco más feas? Que siendo inteligentes se fingen un poco más bestias, que siendo bondadosas se fingen un poco más malas. Es decir, son en realidad hermosas, buenas y geniales, pero a lo mejor por discreción, o quizá por perversidad, aunque hemos dicho que eran buenas, se fingen un poco peores. Y en algún momento, para completar, para hacer más perfecta la seducción, se sueltan el pelo, se sacan la campera de cuero, se sacan los anteojos, se lavan los dientes, apagan la televisión, nos entregan un poco de su alma y de su cuerpo y se revelan como lo que son. Y está muy bien eso. Es una buena metáfora esa, de la moneda que parece de plata, pero que en realidad no era de plata, era un engaño. La moneda era de oro. No, la mentira de fingirse mejor de lo que uno es, sino también la mentira, la ardidosa mentira de fingirse uno peor de lo que es, pero con la secreta intención de producir un posterior reconocimiento, una anagnórisis, allí donde lo que parecía de plata no solo no era de plata, era de oro. Es una estafa que dignifica, Alejandro. Claro, una estafa que dignifica, extraordinario. Pero a mí me parece que está bien eso, ser de oro e ir un poco a menos, para que crean que apenas somos de plata. Entonces también me gustaría dedicar esta charla a aquellas personas que son de oro
y que nosotros decimos que son de plata. Y hay, sin que lo sepamos, y esta es una idea muy interesante, una injuria en nuestro elogio. Hay una injuria en el elogio cuando a alguien le decimos, sos de plata. Resulta que es de oro. A aquellas personas para quien nuestros halagos son, sin que lo sepamos nosotros, una injuria, le dedicamos esta charla, no muy interesante, pero que nos ha llevado a este descubrimiento que a mí sí me parece interesante, de donde, acaso sin saberlo, hemos hecho también una pequeña alegoría de aquello en lo que consiste la piedra de toque. Empezamos a trabajar con una idea mediocre, es esta historia, y terminamos con una idea un poco mejor. ¿Con qué ilustraremos esto? Con una canción que es mejor que todo lo que se ha dicho. Falsa moneda se llama, y la canta nuestra Lorita Torres.